Saludos a todos y buenas tardes, buenas noches o buenos días donde quiera que ustedes se encuentren. Les saluda su amigo Ezequiel Hernández y soy el autor del canal de Brother Hernández y quiero dar las gracias si ustedes están viendo este video. Y como ustedes pueden notar, no estoy poniendo de nuevo el audio en la pantalla, simplemente tengo eh, el audio y lo que viene haciendo la pantalla allí en sus pantallas. Entonces aquí en mi pantalla yo les voy a compartir hoy en este video alguna información que yo creo que es bastante importante. Y en este video, en este día de hoy, me quiero hablarles más aún del tema de raíces hebreas. El movimiento de raíces hebreas es un movimiento bastante nuevo. Como ustedes lo han podido ver en mis otros videos, he hablado del tema, ya llevo algunos meses estudiando este tema, desglosando este tema. Y todo esto comenzó eh, gracias a una persona que conocí y me habló de este tema, el tema de raíces hebreas. Así es que antes no estaba familiarizado con el tema, de hecho hasta hace yo diría, unos 8 meses probablemente no tenía conocimiento, la verdad, realmente de este grupo de raíces hebreas, pero ya viendo en retrospectiva, realmente tengo ya seis meses, podría decirlo así más o menos, 6 meses estudiando este tema de raíces hebreas y pues una cosa lleva a la otra y aquí pues estoy actualmente 6 meses después de investigación, después de analizar muchas cosas, hablando de este grupo de raíces hebreas todavía. Y hoy, en este día de hoy, yo les quiero hablar acerca de eh, lo que vendrán siendo las Biblias o las traducciones de las Biblias que ellos tienen. Quiero hablarles un poquito, aparte de eso, de algunos de los fundadores, en realidad, del movimiento judío mesiánico. Raíces hebreas es una fragmentación de lo que vendrá siendo los judíos mesiánicos, eso es lo que realmente es. El movimiento Raíces Hebreas no es muy antiguo, surge en los años 2000, pero antes de ellos, por supuesto, si le vamos a poner y vamos a ser honestos, realmente Raíces Hebreas es una fragmentación de lo que vendría siendo los judíos mesiánicos, o en este caso, algunos que eran judíos o que vienen de familias judías ortodoxas, pero que abandonan el judaísmo y después creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador, asistieron a la iglesia, asistieron a alguna congregación en un punto y fueron a institutos bíblicos, seminarios teológicos. Después se separan de las congregaciones donde ellos se congregaban y es cuando nace el movimiento judío mesiánico. Así es como nace el movimiento judío mesiánico y ya después con el tiempo, ahorita estamos viendo de los años 2000 a nuestros días, 2021, los últimos 20 años, es cuando vemos que nace lo que vendrá siendo las diferentes ramificaciones de lo que vendría siendo el movimiento raíces hebreas. ¿Ok? Entonces, rapidito, voy a poner aquí en sus pantallas eh, mis notas a las que vamos a hablar, lo que voy a poner aquí, como lo he hecho antes. Pero otra vez más rápido, raíces hebreas es realmente una fragmentación de lo que vendrían siendo los judíos mesiánicos. Otra vez, los judíos mesiánicos son judíos que vivían aquí en Estados Unidos o que han vivido aquí en Estados Unidos. Sus padres eran judíos ortodoxos aquí en Estados Unidos, en las comunidades diferentes en Estados Unidos. Se separan de la fe de sus padres, en este caso el movimiento los judíos ortodoxos de las comunidades judías, se separan de ellos y abren
abren su movimiento, en este caso el movimiento judío mesiánico, y es de aquí, damas y caballeros, señoras y señores, donde nacen con los años después raíces hebreas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la evidencia, pero antes de entrar a la evidencia, quiero, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, quiero otra vez reafirmar lo que ya les he dicho. Como ustedes saben, yo me llamo Ezequiel Hernández. Como lo dije al principio, soy el autor y el dueño del canal de Brother Hernández. Ese es mi canal. El Señor me salvó en agosto del 2010, como ustedes saben en mi testimonio, en mi canal ahí lo tengo. Yo no soy pastor ni maestro, lo vuelvo y lo reafirmo otra vez de nuevo, como siempre lo he dicho. Solo soy un hijo de Dios, quien el Señor hace pensar e investigar estos temas. Soy alguien que el Señor salva y obviamente como creyente, como como hombre que ha sido salvado, yo creo que tenemos que hablar la verdad y exponer las mentiras que van en contra del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual los apóstoles enseñaron y nos dejaron testimonio guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante, por eso estoy haciendo esto. Les recomiendo que se congreguen, como ustedes me lo han escuchado decir en otros videos, en una congregación bautista fundamental e independiente, que sea bíblica, y que la máxima autoridad, por supuesto, de ustedes sea las escrituras y ponga final a todo argumento que se levanta contra la verdad bíblica. Um, Busquen iglesias donde los pastores sean sanos, ese es mi consejo para ustedes. eh, Sean sanos doctrinalmente y que no sean modernizadores tomando las costumbres del mundo, tipo antro, tipo música tipo baile, etcétera, etcétera, sino que sean bíblicos, sanos en todas estas áreas. Eh, y amen obviamente a Dios sobre todas las cosas. Sométanse a sus pastores, que sean bíblicos, lógicamente, eso es muy importante. Nada más quiero poner esta nota aquí de entrada para que ustedes recuerden cuáles son mis posturas brevemente y para que ustedes sepan también quién soy yo y quién es el que les está hablando. Y de esta manera ustedes también recuerden que yo no soy ni pastor ni maestro, simplemente soy un hombre a quien el Señor salva. Ya hace 11 años, ya son 11 años en este mes. Así es que vamos a entrar al tema rápido. Voy a tratar de ser breve lo más posible y espero que todo este material los haga a ustedes pensar y si estás en Raíces Hebreas puedas ver cómo se inició todo esto. Te invito a que tú investigues esto por tu cuenta. Si tú quieres investigarlo, lo puedes investigar. Pero estoy compartiendo esto con ustedes para que sepan los orígenes de todo esto. Así es que, rapidito, como ustedes saben, en los otros videos que he subido hasta ahorita, gracias a Dios, he hablado de Jaime Guzmán, Diego Higuita, de Álvaro Martínez y de Jim Staley, por supuesto Jim Staley siendo prácticamente el fundador de Raíces Hebreas, como él lo dijo en el año 2003. Él recibe en una visión de Dios el movimiento Raíces Hebreas. Él actualmente en el año 2021 se deslinda de Raíces Hebreas, como él lo dijo en una de sus audiograbaciones. Ustedes pueden buscar la entrevista, pero él se deslinda de Raíces Hebreas. Álvaro Martínez, Diego Higuita y Jaime Guzmán prácticamente son discípulos o fueron en su momento discípulos de Jim Staley. Tal vez si no en persona directamente, pero en los diferentes videos de ellos a cada rato hablan de crisis de identidad, hablan de los videos de Jim Staley, hablan que aprendieron mucho de él, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, aunque no presente, Jaime Guzmán no puedo afirmar 100% que lo fue. Jaime Guzmán no estoy del todo convencido, aunque sí habla de Jim Staley. Él habla de él, reconoce que él aprendió de él, que miró videos de él. Diego Higuita y Álvaro Martínez sí lo fueron directamente. Por lo menos Álvaro Martínez lo fue, hablé de él en otro de mis videos. Y Diego Higuita, por supuesto, siendo ex pastor de Álvaro Martínez, que era traductor directo de Jim Staley antes. Pero bueno, vamos a hablar en pocas palabras de lo que les mencioné hace unos minutos, las Biblias que usa Raíces Hebreas. Las Biblias, las traducciones que ellos están usando,
me he percatado en lo personal con diferentes personas con las que he hablado de raíces hebreas que me escriben, que me han escrito para platicar conmigo y para decirme algunas cosas un poco groseras. Am, Ellos siempre usan, por ejemplo, la traducción de la Biblia que ellos tienen, pero la traducción de la Biblia que ellos tienen son traducciones modernas, son traducciones que ellos llaman restauradas, son traducciones que le roban a las escrituras, a las verdaderas escrituras que nosotros tenemos. Eh, Muchos de ellos no saben eh, cómo fue que se empezaron a originar esas traducciones, pero definitivamente les han secuestrado, les han quitado versículos. No es el primer movimiento que lo hace. Por supuesto tenemos a los testigos de Jehová que ya lo han hecho. Tenemos también, por ejemplo, a las iglesias del mormonismo también. Tenemos otras de las nuevas versiones que van saliendo que también le están prácticamente secuestrando versículos, quitándole la palabra de Dios. Entonces, es importante que tengamos cuidado. Y si tú estás en raíces hebreas, a lo mejor ni lo sabes, o si estás como queriendo comenzar en raíces hebreas, déjame decirte que no todo lo que te están diciendo, como es siempre ya costumbre, eh, todas las sectas que nacen, todas las sectas que empiezan, nunca te van a decir toda la verdad, nunca te van a dar toda la historia, nunca te van a dar cómo fue que comenzaron, nunca te van a dar todos los diferentes puntos importantes. Raíces Hebreas es uno de estos grupos. El movimiento mesiánico también parece que es otro de estos grupos. Y tenemos también, por supuesto, los testigos de Jehová, tenemos los mormones, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de algunos de sus autores y los fundadores, ¿ok? Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, en la página número 3 de mis notas que estoy compartiendo con ustedes, eh, eh, el movimiento mesiánico comienza en los años 60. ¿Ok? Si no lo sabes, que tú estás en raíces hebreas, no sabías esto, ahora ya lo sabes. Y si eres un creyente, eres un cristiano, yo soy bautista como siempre lo he dicho, pero si eres un cristiano en general y no sabías esto, pues ya lo sabes también. Se me olvidó decir, por cierto, un punto, rapidito. En muchas iglesias, por supuesto, yo soy bautista, pero en muchas congregaciones de otras denominaciones, mucha gente no sabe, pero cuando usan, por ejemplo, nombres restaurados, lo que están haciendo, están usando ideas y palabras como, como llaman los de raíces hebreas, supuestamente restauradas al hebreo del Nuevo Testamento. Entonces, eh, no hay evidencia para ese argumento, no hay evidencia de ningún escrito del Nuevo Testamento en hebreo. Todos los documentos antiguos que tenemos son en griego, lo más antiguo, no hebreo. Pero bueno, eso ya lo hablaré después, o probablemente lo trate de tocar tal vez en este video, si no en otro video. Pero vamos a entrar rápidamente al material. Como les decía unos segundos atrás, el movimiento mesiánico comienza en los años 60 o en la década de los 60. El fundador de este movimiento se le conocía el señor Martín o Moshe Rosen, el señor Rosen, que nació en el año de 1932 y muere en el año del 2010. ¿Okay? Él fue el fundador del movimiento judío mesiánico. Aquí es donde empieza toda la historia. Vamos a la página 4 de mis notas. Entonces, él fue el fundador de Jews for Jesus. ¿Okay? Si ustedes han escuchado hablar del movimiento Jews for Jesus, bueno, el señor Rosen fue el fundador. Y esto fue en California, fue aquí en Estados Unidos.
Entonces, el señor Rosen fue el fundador de Jews for Jesus. Él es un ex bautista conservativo, prácticamente casi como la línea donde yo estoy. Eh, pero él fue este fundador de Jews for Jesus, ¿ok? En el año 53 nació de nuevo, eh, fue salvo. En el año 57 se ordenó como un ministro bautista conservador. En el año de 1970 él funda Enani Ministries. En el año 73 él le cambia el nombre a Jews for Jesus. Entonces, 3 años después de que comienza su ministerio de Enani Ministries, él le cambia el nombre a Jews for Jesus. Ustedes lo pueden ver aquí en esta foto. Él es ese señor Rosen y está aquí repartiendo tratados. De hecho, ellos empezaron a concentrar más en las comunidades judías, a hablarles de Jesús. Okay. En el año, bueno, hasta ahorita, 2021, tienen oficinas en 13 países y 15 ciudades en el mundo entero. El señor Rosen nunca tradujo la Biblia. Okay. Él nunca llegó a ese punto. El fundador de Jews for Jesus, del movimiento mesiánico, nunca se atrevió a hacer tal cosa. Este señor que ustedes ven aquí, que tiene una playera de Jews for Jesus, como ustedes pueden ver, él fue aparentemente convertido bajo el ministerio de Rosen. Y ese señor que ustedes ven aquí se llama David Stern. Me parece que todavía vive. Vive en Israel actualmente. Y el señor David Stern, es importante hablar de él. Y ahorita vamos a entrar al por qué. En el año de 1972, ese señor Stern que ustedes ven aquí se convierte, nace de nuevo. Él asistió a un seminario teológico. En el año 79, a los 44 años de edad, se fue a Israel de nuevo a vivir. ¿Okay? En el año de 1998, a la edad de 63 años, el señor David Stern culmina su traducción de la Biblia, que se le conoce como la CJB Bible. ¿Okay? Entonces él es un judío mesiánico. Él se convirtió bajo el ministerio del fundador del movimiento mesiánico. Entonces el señor Stern, ustedes lo pueden ver aquí en esta foto, es él. Él es él, pero ahorita obviamente ya está en la tercera edad. Esos tratados que ustedes ven aquí son de David Stern, Messianic Jewish Manifesto y Restoring the Jewishness of the Gospel, que quiere decir restaurando el judaísmo a los evangelios o al evangelio. Entonces, otra vez, en el año 98, el señor Stern, judío mesiánico, le llama su versión, y esto está en la CJB Bible, ustedes la pueden buscar, la pueden leer si quieren. Él llama y dice que esa traducción es un tratamiento cosmético, restaurando palabras al original. Entonces, poniendo una pausa ahí rápido. Las versiones que hay ahorita, que están usando raíces hebreas, están copiando a el señor David Stern. Así es que si no sabías esto, quiero decirte que Raíces Hebreas no es el primero que sacan una supuesta traducción correcta al original, restaurando según ellos palabras al original, sino se les adelantó el señor David Stern. Entonces, por eso les decía hace un momento, porque es importante ver la vida
o hablar brevemente del señor David Stern, porque él fue el primero en traer una traducción aparentemente restaurada del Nuevo Testamento. Habrá un dato muy interesante. Cuando ustedes leen la introducción de la Biblia, la CJB Bible, que tradujo el señor Stern, ustedes se van a dar cuenta que él dice allí que la traducción del Nuevo Testamento que él da no es palabra por palabra, sino que es pensamiento por pensamiento. Mucha atención a esto. Su traducción, nuevamente, es pensamiento por pensamiento. Ok, ¿qué quiere decir esto, pensamiento por pensamiento? Quiere decir que él está poniendo lo que él piensa que quiere decir en su contexto, no las palabras literales del Nuevo Testamento, no las palabras literales que tenemos de los escritos más antiguos, no. Él lo hace a su manera y lo hace pensamiento por pensamiento. ¿Ok? Muy importante esto. Entonces, cuando todas estas versiones no se van a los escritos más antiguos y no se van a lo que tenemos escrito, aquí es donde entra la mano de ellos y le empiezan a robar a lo que Dios realmente dijo en el Nuevo Testamento. Entonces, muchos de raíces hebreas dicen, no, es que los cristianos han añadido. La evidencia que tenemos hasta la fecha muestra que no es así. Sin embargo, vemos tanto judíos mesiánicos como raíces hebreas metiéndole mano a lo escrito, sustrayendo, secuestrando palabras y adaptándolas a su manera de pensar de ellos. Y es allí, damas y caballeros, donde tienen que tener cuidado, porque ¿quién es aquí? ¿Quién es aquí el mentiroso? ¿El que le sustrae? ¿El que le quita? ¿O quién? ¿Quién es? Ellos dicen que los cristianos son los mentirosos, porque aparentemente dicen ellos que le agregan, pero la evidencia muestra que no es así. La evidencia muestra que ellos son los mentirosos. Y empecé por un movimiento mesiánico, porque realmente el movimiento judío mesiánico es, es realmente la base de raíces hebreas. Si le vamos a llamar, es como la madre de raíces hebreas. Raíces hebreas es una fragmentación del movimiento mesiánico. Eso es lo que es raíces hebreas. Vámonos a la siguiente página. Vamos a la página 6. Ahorita les voy a poner aquí más notas, ¿ok? Entonces, como les decía hace unos minutos, este, eh, el señor David completa su traducción en el año 98. ¿Ok? Ahora, una cosa que tenían en común, por ejemplo, el señor David Stern y el señor Rosen, que ustedes pueden ver aquí, es que los dos son de padres judíos. Los dos, sus padres eran judíos, su familia era judía, venían de familias judías, de aparentemente inmigrantes, eh, que vinieron de Europa para acá, para Estados Unidos, y los dos se salieron de la fe de sus padres. Después
se convierten, se congregan en iglesias cristianas. De hecho, tuvieron preparación teológica y después se apartan de las iglesias. Y de ahí después es cuando el señor Rosen abre ese nuevo movimiento que ustedes conocen hoy en día como los judíos mesiánicos. Ok, vamos a hablar más, un poco más de otros puntos, de otras Biblias, pero para empezar, como base, la Biblia, la primera Biblia traducida completamente, como es el señor David le llama, restaurada al original. ¿Ok? Fue completada en el año 98. Ahora, después de esta versión, Raíces Hebreas, sus diferentes proponentes, sus diferentes maestros, ellos traducen también sus versiones prácticamente copiándole al señor David Stern. David Stern, damas y caballeros, les gana a los de Raíces Hebreas a traducir su Biblia. Entonces, realmente, Raíces Hebreas no fueron los primeros en traducir la Biblia, o traducir o restaurar, como ellos llaman, el Nuevo Testamento. Porque el señor Stern, el señor David, que ustedes pueden ver aquí en su pantalla, les ganó. Pero bueno, vamos a poner las otras versiones que andan por ahí circulando, que han secuestrado a la palabra de Dios. Versiones falsas, versiones mentirosas. Vamos a ver cuáles son estas. Déjenme voy aquí a mis notas y ahorita les voy a poner otras de las versiones. Otra de las versiones que de hecho la recomienda Diego Higuita en su página de internet. Diego Higuita, volviendo a Diego Higuita brevemente, Diego Higuita tiene estas dos páginas estas dos Biblias que él recomienda y que no tengo duda que a lo mejor él usa. Él le recomienda en su página para la gente que se congrega donde él está. Y obviamente ya les hablé de él en otro video, así es que no voy a entrar en detalles acerca de Diego Higuita. Eh, esta es otra de las Biblias o supuestas traducciones que se están corriendo en raíces hebreas. Y esta Biblia es versión año 2003 y es supuestamente traducida por Diego Ascunce, el señor Diego Ascunce. Entonces, traté de buscar información de Diego Ascunce, de este famoso traductor Diego Ascunce. Tiene una página en Facebook, pero no tiene información, nada. Y no hay nada de información de Diego Ascunce. Parece como que es un fantasma. No hay nada de información. Nada, absolutamente nada. Busqué y rebusqué, para serles honesto, pero no hay nada. Entonces no voy a poner mucha información de él aquí porque no sé ni quién es él, no hay información de él, no hay absolutamente nada. Esta es prácticamente una traducción eh, que pues realmente no hay información de su autor. Realmente es algo extraño, pero no hay información de este hombre. Pero bueno, como ustedes pueden ver allí en la pantalla, esa traducción es una traducción que Diego Higuita recomienda en su página web. Y Ascunce trae esta versión del Nuevo Testamento, supuestamente él,
con los nombres restaurados también. Eh, y pues no tengo más información más la que ustedes ven aquí en la pantalla. Como les digo, realmente busqué información, pero no encontré nada. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, el de aquí en este aparente Nuevo Testamento eh, en formato PDF, en un disco, y esta es versión 2003. ¿Okay? Esa es otra de las Biblias que se manejan en raíces hebreas, o en este movimiento, como yo le estoy llamando, de judaizantes. ¿Okay? Bueno, esa es la número 2. No tengo mucha información, así es que discúlpenme, pero realmente no hay mucha información. Voy a ponerles otra versión aquí, que también Diego Higuita recomienda, y que también se maneja entre el movimiento de raíces hebreas. Esta otra versión que ustedes ven aquí, el autor de esta versión, que también vamos con la misma historia, es supuestamente una restauración, otra vez de nuevo, como ya lo miramos en las dos otras versiones, es una supuesta restauración del Nuevo Testamento al hebreo. ¿Ok? Entonces aquí mismo lo dice. Dice las escrituras de restauración, edición del nombre verdadero, con notas de estudio, Génesis, Bereshit, Revelación, Jasón. Entonces, otra vez, otro supuesto Nuevo Testamento restaurado al hebreo. Su autor es el señor Moshe Joseph. No voy a tratar de pronunciar este apellido porque no voy a poder. Pero el señor Moshe es el que supuestamente da esta traducción. Y esta traducción es del año, déjenme ver, aquí, por aquí, permítanme, es mucha información. En el año, déjenme ver, aquí estoy buscando aquí en mis notas, lo tenía por aquí. Mm, ok, esta es versión año, voy a ponerlo aquí, 2004. Okay. Entonces esta versión fue completada en el año 2004. Tenemos la otra, estas dos la recomienda Higuita, por supuesto. Diego Escunce, 2003. Señor Moshe, año 2004. Y por supuesto David Stern, año 98. Les voy a poner una foto aquí del señor que traduce esta obra. Les voy a poner dos fotografías, una un poquito más antigua y otra un poquito más reciente. Se la puedo poner aquí. Ok. So aquí está, en la página número 8, aquí está este señor Moshe. Y esta fotografía es un poquito más actual. Es él, es el mismo, hace unos años atrás. Y este es recientemente. Entonces, este es el señor Moshe. Okay, y él trae su supuesta traducción en el año 2004. Ahora, eh, ponga la atención rapidito a esta palabra que está aquí. Esta palabra que ustedes ven aquí significa eh, significa este título que él
se ha puesto significa apóstol en hebreo. ¿Ok? Entonces, inmediatamente podemos decir que este hombre que ustedes ven aquí en esta pantalla, eh, se está atribuyendo un título que no es cierto. Está diciendo que él es un apóstol. Y nosotros sabemos que no hay apóstoles ya. El último de los apóstoles fue Juan. No hay más apóstoles. Cualquier hombre que dice que es un apóstol, huye de allí. Huye de este lugar. Porque nada más tan solo con el autodenominarse apóstol, sin entrar a otras cosas, es peligroso. Están contradiciendo a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. No hay más apóstoles. Cualquier hombre que reclame ser apóstol es un mentiroso. Así de sencillo. Entonces, este señor que ustedes ven aquí, que se autodenomina apóstol, es otro más de los muchos apóstoles que supuestamente hay ahorita actualmente en el mundo. No hay apóstoles, damas y caballeros. No hay. Ya no hay más. El último que nosotros sabemos que vivió y que murió y que completó su trabajo en este mundo fue el apóstol Juan. Cuando él cumple el trabajo del Apocalipsis y termina de escribir este libro, no mucho después muere él. Pero ya después cuando él termina, no hubo más apóstoles. Los apóstoles nunca instituyeron más apóstoles. Los apóstoles nunca pusieron más apóstoles para que siguieran ese trabajo de apóstol. Ya no hay más. Solamente los que nosotros sabemos que en el Espíritu Santo nos dejó registrado, esos sí son apóstoles. El resto son mentirosos. No importa qué grupo, no importa quién sea. Si se hace llamar apóstol, sal corriendo de allí. Pero bueno, volvemos otra vez de nuevo al material. Entonces, ignorando el punto de que él se hace llamar apóstol, vamos a ver algunos de los detalles de él. Okay. Eh, hay mucha información de él, ¿verdad? Mucha información de él. Eh, no sé por dónde empezar para serles honesto con la información de él, pero les voy a dar alguna información aún así. Ah, déjenme ver aquí algunos puntos. Bueno, hay bastante información, pero no sé. Todo estoy aquí viendo qué ponerles. Tiene él su página, de hecho. Les voy a poner aquí la página de él. Esa es la página de él, aquí se la voy a poner brevemente. Esa es la página de él, ¿ok? Esa es la página de él. Y dice aquí, como ustedes pueden ver, conoce al rabí, meet a rabbi. Este es prácticamente, ustedes pueden ir a esta página, a la página de él, y ustedes pueden leer todo lo que dice acerca de él. Ah, eso habla de todo lo que él ha hecho. No todo realmente, pero en gran parte. Pero les voy a poner como quiera algunos de los datos que pude yo eh, eh, recopilar, ¿ok? No les voy a poner mucha información, pero nada más alguna. Yo creo que les voy a poner hasta el año donde él traduce su versión. Ah, aquí. Ok, aquí está.
les voy a poner la información de él que vendrá siendo esta. Muevo por arriba. Página número 9. Vamos a leer un poquito breve de su historia. Como les digo, ustedes pueden ver en esa página que les puse ahí. Ustedes pueden leer todo lo de él ahí. Pero como quiera, está en inglés, pero aquí yo traduje al español, por supuesto. Algunos de los puntos que pude rescatar. Como les digo, es mucha información realmente. Pero bueno, eh, dice en el año de 1984, después de que Moshe experimenta, puse una parte en inglés aquí, no traduje esto. Pero bueno, tuvo varias intentos fallidos de negocios, dice aquí. Dice que Jesús, otra vez algo interesante, Jesús, o como ellos dicen Yeshua, supernaturalmente, de una manera sobrenatural, se le revela a él, se le revela a Moshe en la sala de su cuarto. ¿Okay? Dice Moshe, en este caso el señor Moshe que ustedes ven aquí, fue inmediatamente llamado a predicar el evangelio a la nación judía. Entonces, con ese señor Moshe que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, él hace la misma reclamación que hace Jim Staley prácticamente. Él dice que supuestamente el Señor se le revela a él o se le aparece a él de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Y esto no es nada nuevo. Esto lo venimos escuchando de años, de gente que reclama esto. Como les digo, es lo mismo que dijo José Smith, lo mismo que dijo Mohammed, fundador del Islam, lo mismo que dicen todos estos grupos, que no se conforman ya con lo que el Señor nos ha dejado. Quieren empezar sus propios grupos. ¿Y cómo convencen a la gente? Diciéndoles, Dios se me apareció, Dios me habló, Dios me dijo. Y nosotros sabemos perfectamente bien que esto es mentira. No hay tal cosa. El último mensaje que Dios nos deja es por medio del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Cuando se cierra el Nuevo Testamento, el Señor no le habla a absolutamente nadie ya. Todo lo que tenemos que saber lo tenemos en las Escrituras. Cualquier hombre o mujer que se atreve a decir otra cosa es un mentiroso. Así de simple. Pero bueno, sigamos aquí leyendo un poquito de lo que habla Moshe, o de lo que es supuestamente su historia. Octubre de 1984 sirvió como evangelista callejero, predicador callejero bajo el pastor Howard Colum de Brooklyn, Nueva York. Supervisó los estudios bíblicos locales en la ciudad de Nueva York, mientras servía como evangelista de la comunidad judía, llevando a muchos, incluidas familias judías enteras, a salvar en la fe en Yeshua, supuestamente. Vamos a ver aquí. En el año 84 transmitió Lifting Up Messiah en la radio 640 AM en el sur de la Florida durante 4 años. En el año 91 fundó y fue ordenado rabino de Mesías es Dios. Y aparentemente aquí se abrió una congregación en Florida. Más adelante te dice en el año del 84, después de que Moshe experimenta varios intentos. Perdón, me equivoqué de página. Déjeme dónde estaba aquí. Estoy en la página 9, 9, 10, estoy acá, perdón. En el año 95 fundó un ministerio que se le conoce como
Your Arms to Israel International Ministries, que en español se traduce como eh, Brazos a Israel, Ministerio Internacional, tocando y llegando a cientos de miles de personas en todo el mundo con las verdades de las Escrituras y levantando nuevos líderes. Continúa sirviendo como su presidente en su trabajo continuo de enseñanza y tutoría en todo el mundo. Yati, en abreviación, ha superado los 700.000 visitantes a su sitio web. En el año 96 se instaló al rabino Gabriel Simkin. Hoy en día la congregación continúa celebrando servicios en el área de Fort Lauderdale con más de 100 miembros. Y del año 95 al 97 sirvió, eh, tenía un ministerio que era comida para los pobres, aparentemente, con una agencia de vida cristiana con sede en Florida como misionero y recaudador de fondos, recaudando fondos para alimentar y vestir a los indigentes en el Caribe. En el año 98 cofundó, voy a cómo corregir esto aquí, la Alianza Mesiánica de Israel con Angus y Betia Wooten, sirviendo como director congregacional en la comité hasta el año 2001. Del año 97 al 2008 fundó la sinagoga Benai Yeshua de Miami Beach, Florida, y fue ordenado como rabino mayor. Sirvió en esa capacidad hasta julio del 2008. Y así sucesivamente. Tiene mucho trabajo. um, Tiene varios libros. Es autor de varios libros. Y, y bueno, por eso les compartí la página para que ustedes puedan ver en la página de nuevo otra vez. Para que ustedes puedan buscar y leer y analizar la información, porque es bastante información. De hecho, hay más páginas, yo tengo más páginas eh, de algunos datos de, de ese señor, el señor Moshe. Una vez de nuevo, déjenme aquí esta otra página. Bueno, es la misma página, de hecho. La misma página que les compartí hace ratito. Y déjenme ver aquí qué más les puedo poner. Déjenme ver aquí. Aparte de esto, les puedo decir, como les digo rápido, déjenme ver para atrás. Les puedo decir que esta es la versión de nuevo de él. La versión que él trae, supuestamente la supuesta restauración. eh, que le llaman una vez más restauración del Nuevo Testamento. Versión 2004. De hecho, escribió más libros también. Tiene más libros. Pero como les digo, esa biografía que les compartí a ustedes o esa página de él, ustedes la pueden leer por ustedes mismos. Porque si me pongo a leer todo, creo que no voy a terminar. Aparte de esta versión, hay otra versión de... déjenme ver aquí, les voy a poner otra versión. Bueno, antes de irme a la otra versión. Antes de irme a otra versión, hablando otra vez de los Jews for Jesus de nuevo, fundada por el señor, del que hablamos al principio, el señor Martín, el señor Martín Rosen, ¿okay? Quien funda el movimiento mesiánico en los 60s. Voy a ponerles aquí un poco de información de ellos. Este es uno de los aparentes líderes, el señor Bob Mendelssohn, del movimiento de Jews for Jesus. Okay. Eh, y aparte de esto, les quiero poner esta información aquí.
Esto fue lo que dijo el señor Mendelssohn, ¿ok? El señor Mendelssohn, ahorita les puse ahí, perdón, la fotografía de él. Este es el señor Mendelssohn. Él está en el movimiento de Choose for Jesus. eh, y Mendelssohn, voy a transliterar esto aquí en español. Vamos a ver qué dice. Transliterarlo a Spanish para que lo podamos leer juntos en español. Aquí, español, español. Y ustedes pueden ir a esta página por ustedes mismos y leer esto en inglés si ustedes quieren. Pero vamos a hacer el transliterador en nuestra página. Y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Dónde está español? Spanish. Aquí está. Aquí está Spanish. Ok. Translate. Ok. Entonces el señor Bob Mendelssohn, que es prácticamente un rabino de estas congregaciones Jews for Jesus. El señor Mendelssohn dice, aquí brevemente dice, sabía lo que querían hacer, eh, querían convertirme a su Jesús de cabello rubio y ojos azules. Ahora, rapidito. Nosotros sabemos, damas y caballeros, que el Señor Jesucristo nadie lo vio. O sea, sí lo vieron los apóstoles, pero nosotros no tenemos fotografías de él. Entonces, querer ponerle eh, piel clara, ojos azules, pelo rizado, pelo lacio, pelo negro, ojos cafés o tez un poco más morena. Eso ya raya en lo que viene siendo eh, una, una, una ideología personal de cada quien. Entonces, nosotros como creyentes bíblicos, nosotros no sabemos cómo se miraba el Señor. Podemos nosotros tratar de imaginarnos, pero no lo vamos a hacer. Entonces, si alguien que está en raíces hebreas acusa que los cristianos su Jesús es rubio, etcétera, etcétera, esa persona no está en ignorancia porque al menos como yo lo he escuchado y al menos como yo lo sé, y también creen así en nuestras congregaciones, es de que obviamente no sabemos cómo se mira el Señor Jesucristo, entonces no podemos ponerle ni ojos de un color ni de otro, ni pelo rizado ni pelo chino. Sabemos que no tenemos tal información y realmente eso no importa. Pero tanto raíces hebreas como algunos cristianos tienen esta idea, de hecho hasta dibujan imágenes de Jesús a como ellos creen y realmente están mal, porque nadie sabe cómo se miraba el Señor. Pero bueno, eso nada más para poner ese punto y aclarar ese punto que algunos que tienen esta mentalidad, que supuestamente los cristianos tienen un Jesús rubio, no sé a qué grupo de cristianos se refieren, pero al menos a lo que yo he mirado hasta ahorita en las iglesias bautistas no es así. Pero bueno, seguimos. Entonces Bob Mendelssohn dice, había visto las películas, les quité la Biblia y, y gané la pequeña batalla bíblica porque sabía mis cosas, me había criado como ortodoxo, había aprendido con rabinos, ¿ok? Pero admitieron que no tenían todas las respuestas. Nunca había escuchado a un religioso admitir que eran ignorantes, pero aquí había personas que humildemente admitieron que no lo sabían todo. Entonces, eso fue convincente para mí. Tomé la Biblia que me dieron y esa noche resqué el registro de San Marcos, San Mateo y San Juan. Había pensado que todos eran católicos. No tenía idea de lo judíos que eran, pero que encontré allí. El hombre de significado y revelencia, paz y alegría. Eso es lo que estaba buscando.
Mi familia me enseñó a ir por la verdad donde quiera que esté. Esa noche lo hice. Y vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a leer la historia completa. No lo voy a leer toda, pero quiero... Bueno, ese es el libro, de hecho. Es un poquito de su biografía. Pero fue en... No sé si fue en esta página. Me parece que fue en la otra. En otra página. Déjenme ver si la encuentro. Déjenme ver aquí. Parece que es en esta, creo. Sí, es esta. Ok. En esta página eh, dice lo siguiente. Déjenme voy a transliterar eso también al español para leerlo juntos. El señor Mendelssohn dice aquí, como judío mesiánico, ve a Jesús como el Mesías, no solo para los cristianos, sino para todas las personas, incluidos los judíos. Dice, es una creencia controvertida y una que ganó la atención internacional. Hace 15 días, cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, invitó a un líder judío mesiánico al escenario. Y dice, déjenme ver aquí. Ok. Dice, Jesús era judío, pero son los cristianos, no los judíos, quienes lo ven como el Mesías. Los eruditos y filósofos hebreos argumentan que Jesús es un falso Mesías porque no cumplió profecías mesiánicas como la construcción del tercer templo en Israel y el comienzo de una era de paz. El judaísmo mesiánico, que ganó prominencia en la década de los 60 y 70, recuerden que ahí es cuando nace, promovió una nueva narrativa, una que Mendelssohn, director nacional de Judíos para Jesús o Jews for Jesus en Australia, apoya de todo corazón. Entonces, recuerden, les estoy poniendo aquí esta información rapidito porque el señor Mendelssohn es el director allá en Australia del movimiento Jews for Jesus. Y ellos narran y dicen que el movimiento de Jews for Jesus, el movimiento mesiánico, empieza en los 60. Entonces, quería que tuvieran esa otra evidencia ahí para que ustedes vean que yo no estoy inventando y diciendo nada más porque sí, que el movimiento de judíos mesiánicos empieza en los 60, porque realmente empieza. Y es de allí de donde sale Raíces Hebreas. Raíces Hebreas es una fragmentación de los mesiánicos. Seguimos leyendo un poquito más aquí, ¿ok? Ustedes pueden leer esto, esta es la página. Ustedes la pueden buscar y ustedes pueden leerla por ustedes solos. No voy a leer todo. Pero bueno, dice, la organización de Judíos por Jesús comenzó en el año 73 con un puñado de ex hippies en San Francisco, como les había dicho hace rato. Habían llegado uno por uno a la fe en Yeshua, Jesús, y que querían no solo identificarse con él, sino con nuestra cultura judía, explica. Eh, Dice, la presentadora del RN y erudita religiosa doctora Rachel Cohn completó su doctorado en judaísmo mesiánico. Ella dice que la tradición religiosa es algo así como un cambio de marca del movimiento hebreo cristiano del siglo XIX. Consistía en judíos convertidos al cristianismo que nunca se sintieron cómodos en las iglesias debido al antisemitismo y fundaron sus propias congregaciones, dice, sobre la tradición anterior. Aquí ustedes pueden ver de nuevo al traductor, el señor David, del Nuevo Testamento, que se maneja en Choose for Jesus, de hecho. Esta traducción es por el señor Steve y fue la primera traducción, o lo que ellos le llaman traducción, porque realmente no es una traducción, es como él llama la restauración del Nuevo Testamento. ¿Ok? Es el señor David, aquí lo pueden ver. Pero bueno, voy a leer esta parte en azul y eso va a ser todo aquí. Dice, a diferencia del cristianismo hebreo, el judaísmo mesiánico respalda los rituales judíos. Estos incluyen observar el sábado, del viernes por la noche al sábado por la noche, celebrando la Pascua. Otra vez, celebran la Pascua como lo había hecho Jesús, y otras observaciones del calendario
rituales como la circuncisión, la oración con un talit o shaal de oración e incluso mantener el kosher, señala el doctor Cohn. Otra vez, esto que ustedes ven aquí no nace en raíces hebreas. ¿Ok? Esto lo hacían los judíos mesiánicos. Raíces hebreas es una fragmentación del grupo de mesiánicos. Celebran la Pascua, celebran las fiestas, hacen observaciones del calendario, raíces hebreas lo hace, rituales, raíces hebreas lo hacen, algunos de ellos, la circuncisión, algunos de raíces hebreas con los que yo he hablado me han dicho que ellos creen y practican la circuncisión, oración con un talit, que prácticamente es un velo, y mantienen el kosher, etcétera, etcétera. Entonces, damas y caballeros, raíces hebreas no es más que una fragmentación de los judíos mesiánicos. Eso es lo que son, realmente. Raíces hebreas no existiera si su madre, los judíos mesiánicos, no hubieran salido en los 60. Raíces hebreas es una fragmentación y es el judaísmo del cristianismo bíblico. Están judaizando a los cristianos bíblicos. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Muchísimo cuidado, damas y caballeros, con este movimiento de raíces hebreas. Como digo, todos los supuestos traductores que tienen ahorita y las Biblias de la supuesta restauración del Nuevo Testamento son nada más y nada menos que copias de lo que hizo David Stern. Entonces, que no te engañen, las traducciones que hay actualmente son copias de lo que David Stern prácticamente hizo primero. Eso es lo que es. Ese es David Stern actualmente. Año 98 completa su obra. Tenemos al hombre que nadie sabe ni quién es, que es Diego Ascunce, versión 2003. Después vemos al supuestamente autodenominado apóstol Sholiach Moshe, 2004, también mesiánico. De hecho, vive aquí en Florida, de hecho. Tiene una comunidad supuestamente para la gente que cree como él. Y estas dos versiones se las recomienda Diego Higuita, por cierto. Entonces, 2003, 2004. Pero ¿quién es el que les gana primero? ¿Quién fue el que les inyectó esta fiebre de traducir? De supuestamente traducir, porque no es una traducción, más bien es una mentira esa traducción. David Stern. El señor David Stern hizo su primera traducción en el 98. Y les voy a poner, por último, una última. La página 14, una de las últimas traducciones. De hecho, es otra traducción más que hay, que no tiene mucho tiempo que salió. Y, y esta va a ser la cuarta traducción, o como ellos le llaman, restauración del Nuevo Testamento, que en realidad no es restauración. Pero bueno, la última de ellas es la que les voy a poner ahorita. Déjenme ver aquí. Mis notas acá. Ok. Déjenme ver aquí. Tengo que ir a mis notas, como les digo.
La estoy buscando todavía, permítanme. Ok, aquí está, se los voy a poner. Está en Amazon. Ok, este es otra Biblia restaurada según, y está escrita por el señor Daniel Hernández. Se llama Daniel Hernández y se ha cambiado el nombre, de hecho. Eh, Se hace llamar, voy a poner aquí la información rapidito. El señor Daniel Ahayim Dan Ben Abraham, el editor, de esta Biblia, que en realidad se llama Daniel Hernández. Y este es un señor cubano. Entonces, Daniel Hernández, que se cambió el nombre, se hace llamar en ocasiones Daniel Ahayim o se hace llamar Ben Abraham. Entonces, no sabes tú ni cuál de los dos nombres es, pero realmente usan dos nombres. Parece que intercambian los nombres de vez en cuando. Pero la Biblia o la traducción que él tradujo es la de el supuesto famoso código real. Es esta versión que ustedes ven aquí. Y esta versión es año 2012. Entonces su versión es 2012. Recientemente la tradujeron otra vez el Nuevo Testamento restaurado. Y déjenme les pongo más información aquí de este señor aquí, rapidito, para entender quién es él. Déjenme ver aquí. Entonces, Daniel fue un pastor bautista. Entonces, el señor Daniel fue un pastor bautista en un tiempo y se apartó de la fe bautista y es ahora supuestamente un rabino. Déjenme les pongo aquí más información. Aquí está una de sus... Esa es la página de él. Ustedes pueden buscar la página de él. Ese es el señor Daniel Hernández. Se cambia el nombre él mismo, prácticamente, a Rab Dan Ben Abraham, o el maestro, supuestamente, o Rabí, como le quieran decir. Esa es su biografía de él. Está en español, por cierto. Ustedes pueden buscar esta página. Y aquí mismo él en su biografía dice lo siguiente. El señor Ben Abraham, que de hecho ni siquiera da su nombre verdadero, no es honesto en cómo se llama él. Pero dice, nació en Cuba, bueno, eso ya lo sabemos, en el año 52. Dice aquí, aparte de eso, dice, hizo sus estudios eh, primarios en la escuela privada y luego de los cambios políticos en Cuba, 59 fue movida a la escuela pública donde concluyó su escuela media. Y luego dice provincia de Oriente, y luego su bachillerato en el Instituto Preuniversitario del Hotel Foxa en La Habana, y en el año 69
tras una crisis teológica personal, decide por la carrera de divinidad e ingresó en la Escuela de Teología de Santiago de Cuba, donde se graduó en el 75 como BA en Teología. Entonces, estamos hablando que tiene estudios el señor David, perdón, no David, sino Daniel, perdón, el señor Hernández. Luego como servir como maestro de Biblia en diferentes comunidades en la zona oriental de su país natal, mientras vivía en la ciudad minera de Moa Oriente, es acusado por el gobierno revolucionario socialista de Cuba como persona de alta peligrosidad, enemigo de la revolución e individuo no grato. Entonces, por el régimen y luego de varios juicios preliminares y sin acceso a la defensa, fue formalmente llevado a prisión por los cargos de ideología política subversiva. Pero bueno, en fin, el punto es de que después de eso, después de que sufre esta situación triste, obviamente, su presidio político e ideología se inicia en mayo del 80 y al salir de la prisión de enero en el 81, la República de Venezuela, en la persona de su presidente a la fecha, el señor Luis Herrera Campins, le concede una visa de refugio político llegando a Caracas junto con su familia el día 5 de julio del 82 para la condición de refugiado político. Entonces, toda esta información es bastante extensa. Ustedes pueden leer todo esto eh, acerca de él. Pero lo que él nos dice aquí en su biografía, dos cosas que me parece deshonesto. Número uno, fue su verdadero nombre es Daniel Hernández. Número uno. Número dos, aparte de que su nombre no está, no fue honesto en poner su nombre en su biografía, él fue pastor bautista. Okay. Él fue un pastor bautista antes. Y él no habla nada de esto aquí en su biografía tampoco. Entonces yo digo, en mi opinión personal es esta. El que nada debe, nada teme. Entonces, los misterios y esconder la verdad nunca es bueno. Nunca se va a ver bien. No importa quién seas. No importa qué grupo estés. Hablando de que si vamos a ser honestos, ¿por qué no serlo 100%? ¿Por qué esconder tu nombre? ¿Y por qué esconder de qué grupo saliste? O sea, si él era bautista, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no dice que él era bautista? Bueno, eso ya es para otro punto. Pero voy a ponerles un poquito más de información de eh, el señor Daniel Hernández, porque así se llama. Les voy a poner aquí alguna información. Esto está en inglés, pero se puede traducir a español, obviamente. Y les voy a poner esta información aquí, que ustedes pueden ver aquí. Okay. Esta página es The World Jewish Congress. Es una página importante. Esta página es una página seria y representa a las comunidades judías en diferentes partes del mundo. ¿Okay? De diferentes partes del mundo. Esta es una organización bastante importante. Ahora, no estoy diciendo que, que de repente a lo mejor no puede haber información que a lo mejor no está bien representada, pero ¿qué ganaría esta página con mentir? Realmente. ¿Qué ganaría estas personas con mentir o hablar de algunas cosas que realmente pues ni les afectaría nada? Realmente. Eh, pero vamos a leer el artículo aquí rapidito. Lo voy a leer en español. Perdón, lo voy a poner en español. Vamos a transliterarlo. Y vamos a ver qué dice en este artículo. Falsos rabinos venden conversiones al judaísmo. Y fue escrito por otro Hernández también, igual que Daniel. Y de hecho yo también me pido Hernández.
pero originalmente está en inglés, así es que no más que lo traduje al español. Si durante más de una década los estafadores de México han estado engañando descaradamente a la gente en nombre del judaísmo, habiendo localizado el hambre espiritual de muchos, venden conversiones al judaísmo incluso cuando carecen de la legitimidad para realizarlas. Se aprovechan de la ignorancia de las personas que tienen el deseo de convertirse al judaísmo y que, inocentemente, caen en el lado amargo de la fe. La forma en que operan es similar a la mayoría de los casos. Se dejan crecer la barba y los mechos laterales, se ponen un sombrero negro y se llaman a sí mismos rabinos. Muchos de estos personajes han pasado por otras religiones como ministros, por ejemplo, Daniel Hernández, un ex pastor bautista cubano que fundó su propia sinagoga y tomó el nombre de Dan Ben Abraham. Entonces, interesantemente, esta organización, que obviamente no tiene nada que ver con el cristianismo, los judíos, las comunidades judías ortodoxas y los judíos que se mantienen solamente en el Antiguo Testamento, no quieren nada que ver con el cristianismo. O sea, no digo que no quieren nada que ver, pero ellos no creen en lo que nosotros creemos. Pero bueno, ellos están acusando formalmente a Daniel Hernández, quien se hace llamar ahora Dan Ben Abraham. Dice la sinagoga de la Ciudad de México, bueno, estaba la foto. Más recientemente ha habido un caso impactante, uno de los Hasanim o cantores judíos más famosos de la comunidad judía mexicana fue expulsado de la congregación debido a tales prácticas deshonestas. Tal fue el impacto del caso que el cantor de la sinagoga fundó una comunidad en Polanco y una organización para ayudar a los Anusim, descendientes de los judíos españoles, obligándolos a convertirse al cristianismo, o que los obligaron prácticamente. Con la ayuda del llamado rabino Ismael Mizrahi, cuyo su nombre real es Ismael Portillo, y otros jóvenes de Pachuca y Chiapas que intentaron hacer proselitismo a través de Internet, principalmente a través del Facebook. Ismael Portillo Hernández, alias Ismael Mizrahi, es un personaje que se ha beneficiado de este tipo de práctica. Él cautiva a la gente cuando habla en hebreo entrecortado. Yo personalmente no hablo hebreo, pero bueno, esta gente sabe. Dice que nació en Israel y trabaja para la agencia judía y para la comunidad sefardí. Obviamente, esto es una estafa. Nadie en la comunidad lo conoce. Ismael y el expulsado Hassin utilizan fotografías en compañía de importantes figuras de la comunidad judía y de la Embajada de Israel para legitimizar su trabajo. Otros grupos cobran sumas escandalosas que van desde $1,000 a $5,000 por cada conversión al judaísmo, que al final es totalmente inútil. Después de la conversión, cuando esos individuos llegan a la agencia judía para Israel para solicitar una liyaj, inmigración a Israel, se dan cuenta de que fueron estafados. Los estafadores persiguen otras prácticas más allá de la conversión al judaísmo. Por ejemplo, también venden conversiones al estado Cohen o Leví. Esta conversión es absurda, ya que el estatus de Cohen, sacerdote o levita, en el judaísmo solo se puede obtener por nacimiento. No hay conversión para estos rangos. No importa si naces judío o no. Lo que te convierte en Cohen o Leví es el hecho de que tu padre sea Cohen o Leví. Es imposible adquirirlo por otros medios, sin embargo los rabinos falsos convencen a la gente de que se puede hacer, ya sea con fines de lucro o para ganar seguidores. El abuso no se trata solo de bienes espirituales, a veces también es físico y sexual. Y aquí dan un nombre. Darío Moscoso Ortiz, de 36 años, fue capturado recientemente y acusado de violar a una niña de 13 años en Córdoba, Veracruz. Se jactaba de ser un rabino israelí. Los hechos constan en la causa y aquí dan la acusación 128 diagonal 200 2013 en el juzgado del distrito de Veracruz. Los cargos fueron retirados por la madre de la niña. Extrañas noticias, ya que nos preguntamos por qué este hombre se describe a sí mismo como un rabino israelí, y así sucesivamente. Dice, pero este no es el único caso de pedofilia en Veracruz. Para otro presunto rabino en el 2010, el Departamento de Justicia mexicana
tuvo que lidiar con otro caso de pedofilia, la acusación de que un pastor mesiánico de un templo judío había abusado de una joven de 16 años en la Fortaleza, un barrio de Córdoba, Veracruz. Según el expediente 202-2010, Miguel Ángel García Villafuerte también fue acusado de violar a otras dos mujeres de 20 y 17 años. El templo mesiánico estaba afiliado a la organización del pastor Daniel Hernández, mencionado anteriormente. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos a una organización que nada gana obviamente con mentir, de hecho dar datos verídicos, y nos da el nombre de Daniel, este, Daniel Hernández, cosa que Daniel ni siquiera provee en su biografía, y él estaba prácticamente en unión con algunos de esos hombres que los han acusado de estos actos depravantes. Um, Sin contar que también, por supuesto, son o tienen algunos títulos de judíos mesiánicos. Y esto, señoras y señores, es otra evidencia más de que tenemos que tener cuidado con esta gente. Por último, ya para terminar el video, les voy a poner un último, un último documento aquí. Bueno, les voy a poner dos más. Déjenme ver aquí. Déjenme ver aquí. ¿Dónde está? Sería esta de aquí. Entonces voy a poner esta página, otra página también, que habla de el señor Daniel. ¿Ok? Y aquí está la página, ustedes la pueden buscar también. Entonces aquí habla de él, dice el rabino pastor mesiánico Dan Ben Abraham, que en otras ocasiones se presentaba bajo el nombre de Ahayim, tal como lo hace en su versión pseudo-hebraizada del Nuevo Testamento, cuyo nombre real es Daniel Hernández, oriundo cubano, tal como él mismo lo manifiesta en su introducción de su libro. Aquí hablan en esta página que crea obviamente su propia versión del Nuevo Testamento, el cual se le llama el código real. Entonces la página, ustedes también pueden buscar esa información allí. Y por último, les voy a dar esta página. Este es un profesor. Él era un pastor, pero ahora es un profesor. Y él es un bautista. El señor Gary Shogren. Él tiene un debate este, eh, con este señor Daniel Hernández. Y está muy interesante. De hecho, esa es la página del señor Gary. Ustedes pueden leer ahí el debate que él tuvo personalmente con el señor Hernández, y debaten acerca de la autoría y la validez de esa traducción del código, eh, el código real. ¿Okay? Y bueno, esa es la página, ustedes la pueden buscar, eh, y pueden ver el debate que tuvieron ellos dos. Pero bueno, el punto es de que, volviendo otra vez para atrás, estas son las varias versiones que se manejan en el movimiento Raíces Hebreas. Es el código real, traducida por el señor Daniel Hernández, que se ha cambiado el nombre como dos veces ya, fundador de algunas eh, iglesias mesiánicas, de hecho aquí en Florida también, al sur de Florida. Eh,
fue un pastor bautista. Tenemos esa versión 2012, tenemos la versión 2004 de supuesto apóstol Moshe. Tenemos la versión de Diego Ascunce del 2003. Y tenemos la versión de el señor David Stern del año 98. Entonces, todas estas Biblias, todas estas traducciones son supuestamente la restauración parafraseada, no palabra por palabra del Nuevo Testamento. Son cuatro diferentes Biblias o traducciones entre los mismos de raíces hebreas. Son cuatro. No es una, ya son cuatro. Estamos hablando que desde el año 98, nuestras fechas, estamos hablando de 23 años. 23 años y tenemos ya literalmente cuatro traducciones. Cuatro diferentes traducciones de el Nuevo Testamento restaurado por cuatro diferentes hombres en 21 años. 21, 22 años por ahí. La pregunta del millón es, ¿a quién le vamos a creer? Todos ellos tienen su propia versión. Todos ellos han sacado sus propias conclusiones, su propia restauración del Nuevo Testamento. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer, amigos y amigas? Y digo que para mí la respuesta es obvia. Le vamos a creer a los apóstoles del Señor Jesucristo. A lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento. Y no a hombres que no sabemos absolutamente nada. Y que sabemos que su testimonio no es totalmente cierto. Siempre mienten, siempre omiten cosas. Siempre no son totalmente honestos. Entonces, una vez más, repasando. Cuatro traducciones en raíces hebreas, por decirlo así. Movimiento mesiánico. La versión 2012 del señor Daniel Hernández. La versión de ese señor, el supuesto apóstol, Moshe, que de hecho Diego Higuita la respalda. Esta otra, que de hecho no tengo información absolutamente nada de este hombre porque no hay nada de él. Versión 2003, versión 2004 y por supuesto tenemos la versión de David Stern del año 1998. Esas son las cuatro versiones actuales que ellos tienen en raíces hebreas, por decirlo así. Y todas estas, como les digo, todas estas versiones no son palabra por palabra, son versiones entre comillas restauradas y le quitan muchas cosas a la verdadera traducción del Nuevo Testamento. Así que tengan cuidado, amigos, amigas, amigos, damas y caballeros, señoras y señoras, porque a lo mejor ustedes no sabían esto, pero en este movimiento, Raíces Hebreas, que es una fragmentación del judaísmo mesiánico
se han apartado del verdadero Nuevo Testamento. Pero bueno, ya compararemos en otro video, porque ya me alargué, ya es 1 hora y media. Nada más quería hablar brevemente de las 4 diferentes traducciones, de sus traductores, y en otro video, si el Señor quiere, me lo permite, hablaremos y compararemos las versiones y vamos a ver si ellas todas se parecen, comparten la misma opinión o qué tan diferentes son la una de la otra. Y también, por supuesto, la compararemos al Nuevo Testamento que nosotros conocemos, a la versión Reina Valera, si el Señor se lo permite. Así es que, una vez más, gracias por ver este video. Esto fue brevemente nada más hablando de estas versiones. Y si el Señor quiere, pues haremos otro video de este tema. Así es que gracias, nos vemos en la próxima.